Tema de la semana 11 de Escena Urbana. Sí. Adopciones. Bien. Adopciones. ¿Cómo lo encaramos? Podríamos comenzar con los chicos institucionalizados, o sea, chicos que se encuentran en instituciones públicas a la espera de ser, o digamos, devueltos a sus familias, que ya sea por un caso por ahí de particular fueron sustraídos de sus familias, o si no, ser entregados en adopción. A una familia nueva. A una familia nueva. Ajá. O sea, sería el caso de, en el caso de que no tienen familia, o en el caso de que devolverlos al núcleo familiar significaría, digamos, no respetar los derechos de este chico, ya sea, o chica, ya sea porque sufrieron un caso de violencia familiar o un caso de abuso, bueno. Pensemos en todos los actores que intervienen en lo que es el proceso de adopción. Claro. ¿Dónde arranca? El Estado. Claro, porque el Estado tiene, digamos, la obligación de velar por los derechos de los niños y las niñas, y en el caso de que se encuentran en un seno familiar en el cual estos derechos se encuentran vulnerados, bueno, los tienen que sustraer del seno familiar y resolver esta situación. Así que eso sería para el acto 1. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira cuando quiere creer. No hay que vivir fingiendo, la cosa es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show. En Argentina hay más de 14.600 chicos institucionalizados. Esto es que están en instituciones que procuran su resguardo porque sus familias no pueden hacerse cargo de ellos, ya sea porque se encuentran en situaciones de extrema pobreza, porque no tienen padres o no tienen familias, o directamente porque tienen familia pero sufrieron algún tipo de violencia doméstica, lo que obliga al Estado a extraerlos del seno familiar y ponerlos al resguardo de una institución por un tiempo provisorio, según lo establece la ley, que es un tiempo máximo de 1 año y medio. ¿Qué ocurre cuando una situación de fuerza mayor se extiende en el tiempo y genera que muchos de estos chicos que se encuentran en instituciones o en hogares transitorios pasen la mayor parte de su infancia en dichos lugares a la espera de ser o restituidos a sus familias o entregados en adopción? ¿Qué ocurre cuando estos chicos crecen, viven y se desarrollan con familias o se desarrollan en instituciones en forma transitoria? El tiempo y el debido proceso son factores fundamentales a la hora de entregar a un niño, a una niña en adopción, pero entre el tiempo y el debido proceso hay chicos y chicas menores que tienen derechos que deben ser respetados y por otro lado hay también adultos expectantes a la espera de poder adoptar y de poder brindarle una familia a precisamente estos chicos. Hoy comenzamos la semana hablando sobre adopción. El motivo por el cual te invitamos era para que nos comentes un poco desde tu experiencia qué debe pasar para que un chico entre al sistema de adopción, qué factores tienen que intervenir y inclusive qué debe pasar en el seno de una familia para que el Estado decida sustraerlo del seno familiar porque considera que tiene algún derecho afectado. Exactamente. Bueno, justamente esto, ¿no? Tiene que tener algún derecho vulnerado
de manera profunda, ¿no? No todo conflicto familiar es ocasión de intervención del Estado en una familia. Todas las familias, con sus distintas modalidades, tienen dificultades, obstáculos, cuestiones a resolver, dentro de un rango, entre comillas, podríamos decir normal o de salud, en donde estas dificultades se vayan superando, consultando a médicos, a psicólogos, hablando entre sí, en fin, cada familia va viendo y cada persona la manera de resolver su situación problemática, y esto es el devenir común y corriente de toda sociedad, de toda familia. El punto en donde interviene el Estado a través de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia es en aquellos casos en donde hay un niño que está siendo dañado por este entorno inmediato y cercano, conviviente, que en general es su familia biológica. Entonces, esto puede ocurrir en cualquier clase social, no es privativo de ningún sector. Sí es cierto que hay cierta tradición de intervención del Estado sobre lo que sería el control de la pobreza, ¿no? Porque esto tiene basamentos históricos en una ley anterior a la que rige en la actualidad. Anteriormente estaba la ley de patronato. Esta ley de patronato se refería a todos aquellos niños que estaban en situación de abandono, mendicidad, etcétera, que deambulaban por las calles. En algún momento había razias de la policía donde juntaban a todos los niños, los llevaban a un hogar. Bien, sin mayor indagación respecto de esa situación. A partir del año 2005 en nuestro país se sanciona la ley 26061, que es la Ley de Protección Integral de la Infancia. Esto es muy importante porque es una ley que se pone en consonancia con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que ya existía, digamos, de larga data, de hacía muchos años, pero que al no existir una ley que hiciera que se aplique en el país, quedaba un poco a discrecionalidad de cada profesional, de cada organismo, de cada juez, ¿no? La interpretación y la aplicación de los derechos del niño. Esta ley hace posible justamente la obligación de tomar en consideración esta nueva concepción de la infancia, de una infancia a la cual más que infancia sería niñez, porque infans remite al sin palabra, ¿no? Al que no tiene poder de decisión, y justamente el cambio sustancial de la ley es ubicar, y de la convención, al niño como sujeto de derechos, ¿no? Más allá de que está en formación, de que tiene una determinada edad y de manera progresiva puede ir comprendiendo de manera diferente su situación y el entorno, es una persona y tiene los derechos humanos de cualquier persona. Entonces es la doctrina de los derechos humanos pensada en relación a la niñez y la adolescencia. Esta ley entonces se refiere a todos los niños, no solo a aquellos que estaban en la situación de abandono como era anteriormente, sino que regula el lazo que uno tiene con el niño, esté en una plaza, en su casa con su hijo, esté dando clases en un jardín de infantes, esté con un adolescente en un boliche, digamos. Habla de qué entiende nuestra sociedad de un niño y de un adolescente y cómo debe ser tratado y cómo va a velar el Estado por ese niño y por ese adolescente.